Me contaron lo siguiente. Había una vez en un pueblo dos vecinos, Amancio y Provechonio. Los dos tenían la misma tierra y cultivaban de igual forma. Eran más o menos igual de ricos o igual de pobres, como se quiera ver. Ganaban al año 20 monedas de plata con las que vivían modestamente. Amancio decidió coger las verduras y hacer conservas para venderlas cuando escasearan estas en el mercado por estar fuera de temporada. Provechonio se reía de él, argumentando que prefería el dinero de hoy para disfrutarlo ya que esperar a más adelante. Amancio no le hacía caso y salía de viaje con sus conservas, lo que provocaba que Provechonio se volviera a reír, diciendo que él estaba mejor en casa sin arriesgarse por esos caminos sufriendo penalidades y malos hostales. Al volver del primer viaje ese primer año, Amancio había ganado 40 monedas de plata. De repente, ganaba el doble que antes y, consecuentemente, el doble que Provechonio. Amancio se dio cuenta de que había una demanda importante de conservas, así que al año siguiente compró la cosecha de otros vecinos del pueblo y entre ellos de Provechonio, al que dio 22 monedas por sus verduras, más que nunca, y se decidió a hacer conservas. Además tuvo que contratar personas del pueblo para que le ayudasen a hacer las conservas y a otros para que colaboraran en los repartos por las rutas que él iba abriendo. Ahora todo el mundo en el pueblo ganaba más dinero que el año pasado y estaban felices. Amancio comenzó a vender cada vez más y en más lugares y por lo tanto ganaba más dinero. Obviamente, también tenía más problemas y a veces perdía el cargamento por el camino, pero entre los ingresos, los gastos y las pérdidas ganaba mucho más que cuando simplemente era un labriego. Al pasar los años, Amancio se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo y el pueblo donde vivía había prosperado mucho. La gente como mínimo ganaba el doble que antes. Por ejemplo, Provechonio ganaba 40 monedas de plata, sin embargo no se le veía feliz. Un día en que su envidia superó a su sentido común, Provechonio fue a la plaza del pueblo y dijo que era injusto que existiese esa desigualdad, que Amancio era un explotador y un avaricioso, pretendiendo que Amancio diese toda la fortuna que había logrado en todos estos años y que pagara todos los gastos que se le antojara a los del pueblo. El gran argumento que esgrimía era que la riqueza de Amancio era mayor que la de todos los del pueblo juntos. A lo que la gente se llevaba las manos a la cabeza. La envidia se extiende entre los envidiosos como el fuego en verano, y que desde que estaba Amancio la desigualdad había crecido en el pueblo. Ahora eran mucho más desiguales, no miraban obviamente lo que habían mejorado, sino lo que tenía el vecino. Amancio de forma generosa daba conferencias en el pueblo, instando a que la gente a recorrer el mismo camino que él, asegurándoles que en sus muchos viajes por el mundo se había dado cuenta de que estaba lleno de oportunidades, esperando a que la gente las aprovechara, y que igual que él había hecho sin ser más listo que los demás, cualquier otro podría hacer. Que no solo se necesitaban conservas de verduras, sino otras muchas cosas y herramientas de todo tipo, ropa, utensilios variados, muebles de fácil montaje, y que gracias a su empresa se habían abierto carreteras que ahora podían aprovechar los demás para llegar a cualquier lado, y que además el mundo ahora respetaba a su pueblo porque lo consideraban cuna de emprendedores. De nada servían las palabras de Amancio, que caían en el saco roto de la avaricia de sus vecinos. Nadie quería hacerse su propia fortuna y arriesgar su cómoda seguridad de todos los meses. Querían la fortuna de Amancio. La gente solo veía ya sus 40 o 50 monedas comparadas con las miles que tenía Amancio. Los ojos envenenados por el odio no alcanzaban a ver más que lo que alimenta su locura, algo de lo que fue haciéndose consciente Amancio, muy a su pesar. Decidieron robarle todo lo que tenía y él, al saberlo, se resignó a tener que irse a vivir a otro país donde entendieran el beneficio que suponía que personas se dedicaran a crear riqueza. Pero antes de que pudiera salir, lo atraparon y lo mataron. Se repetía que una vez que la empresa fuera suya, la riqueza revertiría en el pueblo y todos serían ricos. No tanto como Amancio, porque además eso era inmoral, pero sí mucho más de lo que eran ahora. Lo que se hace con codicia y envidia se reparte mal. Los del pueblo, como auténticos saqueadores, se aprestaron a coger a todo aquello que pudieron de Amancio. Unos se apropiaban de una parte de la empresa, otros de la otra. Unos le robaban los muebles, otros el coche, uno se llevó un camión, y así hasta desvalijarlo todo. Pero una cosa era ponerse de acuerdo para robar, y otra muy distinta hacerlo para producir. Así que cada uno pretendía que la parte de la empresa de la que se habían apoderado era la más importante y por ello debían recibir mayor porcentaje de los beneficios. Todos se llamaban entre sí avariciosos y codiciosos y no había peor insulto que decirle a alguien que era como Amancio. Las pretensiones de los vecinos pasaron a ser pura usura, mientras que las de uno eran completamente legítimas. Además, siendo todos jefes, todos esperaban que trabajaran los demás y ser ellos los que daban órdenes, esperando simplemente llenar sus arcas de beneficios inagotables.
No se tardó mucho en que las latas de conserva dejaron de salir de los almacenes. Los campos quedaron sin cultivar porque todo el mundo esperaba que cavara el vecino. Nunca se vio a un conservero ser agricultor. Se había implantado ese lema en el pueblo. Al principio, con el dinero de las cuentas de Amancio, compraron verduras a pueblos cercanos que al detectar la escasez subieron los precios. Cuando fueron a vender las latas al mercado, los clientes las encontraron caras y de peor calidad que las que antes ofrecía Amancio. Al año siguiente, desde otra parte del mundo, alguien creó una empresa de conservas parecida a la que tenía Amancio en su día y ocupó su lugar en el mercado. Los habitantes del pueblo no tenían a quién vender sus verduras y menos al precio que antes les pagaba Amancio, con lo que se fueron pudriendo en sus despensas, incapaces de rebajar sus expectativas y precios. La fama de codiciosos, envidiosos y vagos, junto a la que habían hecho con Amancio, se extendió por el mundo y nadie quería comerciar con ese tipo de personas a las que ni les vendían nada ni tampoco les compraban. Cuando la pobreza era extrema, surgieron las envidias entre ellos porque no todos tenían lo mismo. Unos dentro del desorden habían administrado mejor sus recursos que los otros, así que el que tenía poco más que los demás inmediatamente era asaltado, robado y matado por sus vecinos, con lo que nadie trabajaba y producía, porque el que lo hacía se arriesgaba a morir. Cada vez eran más pobres y cada vez se odiaban más entre sí. Por supuesto, los discursos de Provechonio justificaban su situación y culpaban de todo a Amancio, que por lo visto, incluso muerto, seguía siendo la causa de todas sus desgracias. Y también al mercado de hortalizas, que estaba lleno de gente egoísta y ambiciosa que querían aprovecharse de ellos. Interesante, ¿verdad? Este será el mundo al que os tengáis que enfrentar. Cualquier avance en vuestros respectivos campos será contemplado con recelo. Hay que aprender a nadar entre tiburones, primero hasta que se tenga la suficiente fuerza, no llamando la atención del resto, luego provocándoles innecesariamente y por último, siendo más inteligente que ellos si se produce un ataque. Ahí os lo dejo, que la fuerza del cuento os acompañe, bromeó para terminar. Gran historia del libro Story Coaching de Fernando Salinero. Una gran reflexión esa de que hay que aprender a nadar entre tiburones. Espero tu comentario y si te ha gustado puedes compartirlo y suscribirte. Para así seguir en esta gran aventura. Somos unos inquebrantables, por supuesto unos invencibles. Levántate siempre y por supuesto cree en ti. En el camino, pásatelo pirata. Que nos vemos en los bares. ¡Chao, familia!